Bienvenidos al la segunda presentación del módulo 2 del componente hidroclimático dentro del curso taller de medidas de adaptación y mitigación para el cambio climático en el norte de Santander. En este segundo video o presentación iniciamos pues con el contenido de la presentación, que está orientado más hacia las tendencias o evidencias de cambio climático en el departamento a la luz del Plan Integral de Cambio Climático para el departamento, desarrollado por la Corporación para la Frontera Nororiental, Corponor, y la Universidad Francisco de Paula Santander. En el contenido tenemos primero una introducción a la presentación, una definición de los objetivos que pretendemos abordar, alguna breve idea sobre las tendencias de la temperatura y precipitación en el departamento, algunos comentarios e ideas sobre el concepto de sequía meteorológica y cómo la determinamos, finalizando con unas ideas sobre amenaza por sequía como introducción a la siguiente unidad de este curso, que es la unidad que aborda las temáticas de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. En primer lugar, este curso está dentro del contexto, como se dijo anteriormente, del Plan Integral de Cambio Climático para el Departamento Norte de Santander, que se desarrolla por gestión de la Corporación Autónoma para el Departamento, Corponor, en asocio con la Universidad Francisco de Paula Santander. En este curso taller estamos recibiendo actores y participantes de la comunidad, sectores productivo, gubernamental, político y académico. Por tanto, la discusión no se aborda desde un punto de vista técnico, científico demasiado elevado, sino la idea más bien es discutir y reflexionar sobre algunos elementos o introducciones fundamentales que nos permitan al participante tener una mejor idea de estos criterios y poder abordar la lectura de otros documentos o la revisión de otros materiales al respecto. Los objetivos los hemos planteado en tres, que son los siguientes: brindar unas nociones sobre las evidencias de cambio climático en el departamento norte de Santander, establecer el parámetro de índice de precipitación estándar para el análisis de sequía climatológica y alguna pequeña idea de introducción al concepto de amenaza, que, como se mencionó, va a ser tratada en más detalle en el módulo 3 del presente curso taller. Entrando en tema, para las tendencias de la temperatura, pues evidentemente hay que fundamentarse en las mediciones que hacen las estaciones meteorológicas que registran la temperatura. En este caso, pues utilizamos la red nacional del IDEAM, información que se puede consultar de manera gratuita con el instituto de IDEAM por cualquier persona, y se tomaron los registros históricos. Se hizo un tratamiento especial de los registros históricos para el periodo 1980-2015, que, digamos, implica el estudio más actualizado que hay, puesto que, por ejemplo, la tercera comunicación de cambio climático tomó como referencia los datos de temperatura y precipitación hasta el 2005. Pues aquí estamos incluyendo una década más de información para un periodo de 36 años, que nos permite tener cierta confiabilidad en establecer unas tendencias. Ahora, el establecimiento de una tendencia, hay varias formas de hacerlo. En nuestro caso decidimos usar un ajuste de una línea de tendencia no sobre los datos directamente de temperatura, sino sobre una serie temporal de media móvil de 5 años. ¿De qué se trata ese ajuste de línea de tendencia sobre una serie temporal de media móvil de 5 años? Trato de explicarlo así. En la primera línea ven ustedes los años de los que tenemos información: 1980, 81, 82, al 90, etc. Tengo esa década del 80. Y la idea de la media móvil se trata de que tomo grupos de 5 años y calculo el promedio. Y por cada 5 años tengo un valor. Como ven allí en el color azul claro, muestro los 5 años, ya en la segunda fila, que van desde el 80 al 84, es decir, 80, 81, 82, 83, 84, eso es un grupo de 5 años, y calculo el promedio 1. Luego desplazo esa ventana de 5 años a la derecha, como se ve en el color rojizo,
La siguiente grupo de 5 años va del 81 al 85, de donde calculo el promedio, y tengo el promedio 2, que lo signo allí como P2. Luego vuelvo y desplazo esa ventana en el tiempo, a la derecha. Ahora esa ventana se muestra en color verde, que va del 82 al 86, donde calculo el promedio y obtengo el promedio P3, y así continúo moviendo esa ventana de 5 años y calculando los promedios. Esta idea nos permite eliminar un poco el efecto de los años extremos de mucho calor o mucho frío, como son los años niño y niña, y quedarnos más bien con la tendencia central del comportamiento de la temperatura, que es lo que realmente queremos capturar. Entonces, aquí vamos a mostrar, la idea se hizo sobre unas 25 estaciones de temperatura con registros suficientemente largos que hay en norte de Santander. Y solo voy a mostrar algunos ejemplos para tener el fundamento de qué se trata. Aquí, por ejemplo, mostramos, si mira la figura, en el eje horizontal tenemos el tiempo expresado en años. En el eje vertical tenemos la temperatura de esa promedio móvil. Por eso recuerdan ustedes en la gráfica anterior, el primer promedio iba del 80 al 84. El primer punto rojo aparece para el año 84, precisamente porque es el promedio de esos primeros 5 años. La temperatura aparece en la escala vertical en saltos de 0.5 grados centígrados. Y en este caso se ilustra el ejemplo de la estación Carmen de Tonchalá. Ese código que ahí es el código IDEAM, que queda en el municipio de Cúcuta. La línea punteada es el ajuste por una técnica de regresión de mínimos cuadrados de el promedio de cómo se comporta. Entonces, a la derecha el texto nos da algunas ideas. Primero, no hay una tendencia en la temperatura. No hay una tendencia quiere decir la línea punteada es casi horizontal. No es claro si va aumentando o va disminuyendo. La línea sugiere un pequeño aumento, mas no muy notorio. Ahora, y eso se evidencia en que la pendiente es cercana a cero. Si miran la ecuación de ajuste arriba que dice y igual 0.0023x más 22.764, x se refiere al eje del tiempo, o sea, los años. Y se refiere a la temperatura promedio para los grupos de 5 años. Y el punto 0.23 es la pendiente, de hecho, de esa recta. Entonces, fíjense que es un valor muy pequeño, cercano a cero. Lo que sí se observa en esta gráfica para esta estación es una amplia variabilidad. Es decir, fíjense cómo los datos suben o bajan de una manera considerable de ese valor de la tendencia central. Entonces, es decir, si usted mira el punto más bajo de alrededor para el año, el promedio asociado al año como 2013 y el punto más alto asociado como el año 1997 o 98 más bien, pues allí hay una diferencia de casi 2 grados centígrados, de acuerdo, que es bastante grande en términos de promedio, una diferencia bastante alta, lo que nos dice pueden haber años extremadamente calientes o grupos de años muy calientes y grupos de años bastante más frescos. Sin embargo, no parece haber una tendencia importante de ascenso de la temperatura. La siguiente estación que quiero mostrar se denomina la escuela, la gráfica es la misma en el eje horizontal y vertical. Esto corresponde a la estación denominada Escuela Agraria Cáchira, del municipio de Cáchira, obviamente. Aquí, fíjese que la línea punteada sí nos muestra una tendencia importante, como dice en el texto. Entonces, sí hay una tendencia al aumento de la temperatura y un aumento importante. Fíjese que en este lapso histórico de 36 años ya se presentó un incremento de 1.2 grados centígrados, ¿sí? Del 80 al 2015, 2016. Eso es bastante, ese es un número considerable. Fíjese que si han revisado información de cambio climático, muchos dicen que si la temperatura de promedio de todo el mundo sube en promedio 2 grados centígrados, ya llegamos a unos valores alarmantes. Y esta estación de la escuela agraria en Cáchira ya nos muestra, nos indica, estos son los valores de registro histórico de mediciones. Fíjense que la pendiente es 0.037, entonces es un valor ya elevado, ya la gráfica muestra ese valor. Y miren cómo la variabilidad aquí disminuye en comparación a la tensión, es decir, los puntos, cuando habla de variabilidad climática, aquí se ve cómo los puntos están más cerca de esa línea de tendencia, disminuyendo la variabilidad, pero con una preocupante tendencia hacia el aumento. Otro ejemplo de temperatura, estación Camilo Daza, muy conocida,
Aeropuerto Camilo Daza en el municipio de Cúcuta. Nuevamente aquí hay un pequeño, un ligero aumento, una tendencia al aumento en temperatura, no muy importante, porque la pendiente pues es positiva, pero nuevamente se nota una amplia variabilidad del orden de casi 1 grado centígrado de un grupo de años a otro. Entonces, otro comportamiento similar al primero que se ilustró. Esta situación es en tanto también llama la atención la estación ICER Pamplona, en el municipio de Pamplona, lógicamente, el Instituto ICER. Noten aquí como la variabilidad es menor, los puntos están más cerca de la línea de tendencia, la línea negra punteada, pero la pendiente es importante. Registra un aumento prácticamente de 1 grado centígrado del promedio en los últimos 35 años. Lo preocupante es lo que uno podría esperar, pues nadie puede conocer el futuro a ciencia cierta, obvio que no, pero si uno ve esta tendencia histórica, lo que uno esperaría es, ¿usted qué cree que puede pasar al 2020 o al 2025 o al 2030? Pues que el comportamiento siga así. Debe llegar algún momento en que se atenúa, sí es cierto, por otras razones y interacciones, pero en los primeros 10 o 15 años uno no esperaría que este comportamiento que se ilustra ahí tan fuerte cambie. A primera vista uno podría pensar, bueno, puede ser que la ciudad de Pamplona ha crecido urbanísticamente y lo que usted está viendo allí es un calentamiento debido a la urbanización. Sin embargo, revisando y hablando con las personas que viven allá, sobre todo funcionarios de Corponor, que operan la seccional en Pamplona, nos dicen que no, que ellos no sospechan que sea por ahí el efecto, sino de una acelerada deforestación de los bosques cercanos, por una parte. Y resulta esto problemático porque allí esa zona es donde nace el río Pamplonita, de donde se deriva el recurso hídrico para un gran porcentaje de la población del norte de Santander. Y si ahí aumenta la temperatura, la cantidad de caudal en el río disminuye, simplemente porque más agua se evapora. ¿Sí? Es una condición natural. Entonces esto es un indicio de unas zonas del departamento un tanto preocupante. Este mapa nos ilustra, haciendo una interpolación espacial de esas estaciones de temperatura para tener una imagen más o menos más clara. En verde oscuro, primero que todo, prácticamente todas las estaciones nos dieron un aumento de temperatura. Unos muy leve, otros más marcados, pero en todas dio aumento. No, en ninguna de las 25 estaciones en el departamento se mostró una tendencia hacia el enfriamiento, o sea, una pendiente negativa. Los colores que ven aquí en verde oscuro son los que el aumento era muy pequeño, digamos casi que la línea era casi horizontal, y el rojo o naranja nos muestra las zonas donde la pendiente mostraba una mayor importancia. Entonces, ubicará cada uno de ustedes el municipio en donde se vive y cuál es la sugerencia, de dónde está, cuál es la tendencia al aumento de la temperatura y cómo puede impactar eso al recurso hídrico, por ejemplo. Ahora, en las tendencias de precipitación, nuevamente se hizo lo mismo con estaciones pero ahora de precipitación. Para un mismo periodo histórico se hizo lo mismo proceso de la media móvil que ya expliqué antes, no me devuelvo, y muestro algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, esta es la estación Cerro Pelado en el municipio de Cúcuta. Noten un aumento de la precipitación. Entonces, no necesariamente el cambio climático, cuando se habla de calentamiento global, es aumento de la temperatura, sí, pero no implica que disminuye la precipitación, no necesariamente. Este es un ejemplo donde la estación está registrando una tendencia al aumento en la precipitación y lo ven allí en la línea de tendencia, esa línea negra a trazos, de una manera importante y con una amplia variabilidad de la precipitación de años húmedos a años secos, como se muestra en el eje vertical, que las unidades son milímetros de lluvia al año, ¿sí? Milímetros de lluvia al año. Otro ejemplo, la estación Cornejo, en el municipio de San Cayetano. Por otro lado, el panorama es diferente. El panorama es una disminución importante de la precipitación. Fíjense cómo baja de algo así como 2000 milímetros por año para el promedio del año 1984 a prácticamente 900 milímetros de lluvia por año. Eso es casi la mitad, un poco más, y es la tendencia de lo que muestran los datos. También la variabilidad se reduce, los puntos más cerca de la recta, pero preocupante esta tendencia. Algo está pasando allí climatológicamente. No,
Esta gráfica no nos dice, no nos explica el por qué, y saber el por qué resulta complejo, no es tarea sencilla, pero sí nos muestra qué está sucediendo con la variable de precipitación. Otro ejemplo de aumento de precipitación en la estación Alto El Venado, donde nuevamente, igual que mostrábamos en el primer diapositiva, hay un aumento en la precipitación. Sin embargo, fíjense cómo en los últimos años, después del 2010, pareciera que la tendencia está cambiando. Entonces no es fácil. Aquí la tendencia no es fácil de identificar. Habría que seguir recolectando años para clarificar más y tratar de mirar qué puede pasar hacia futuro. Esta otra estación ahora muestra el caso contrario, disminución en la precipitación para la estación Montecitos del municipio de La Playa. Nuevamente baja de 1984 al 2011 a prácticamente casi 1200 a algo más de 700 milímetros, un descenso importante en la magnitud de la precipitación. Entonces la tendencia claramente es a disminución, la pendiente menor que cero, por eso la pendiente la ven negativa en la ecuación de regresión, y una reducción de la variabilidad. Claro, al haber menor precipitación, los valores de lluvia interanuales son más tendientes a quedarse cercanos al valor promedio. Este mapa, al igual que el que mostramos de temperatura, trata de ilustrar cómo son los cambios en la precipitación. Entonces, los colores verdes, la mayoría del departamento, el cambio va a estar del orden de más o menos algo así el 5%, o sea, dentro del error de medición no es claro si aumenta o disminuye. Los azules sugieren un aumento en la precipitación, y los colores nuevamente amarillo y naranja apuntan a una disminución de la precipitación. Fíjense, esa zona de arboledas, si recuerdan mapa de temperaturas, se conjugan dos eventos muy negativos, ¿no? Aumento de la temperatura y disminución de la precipitación. Preocupante porque es una de las zonas donde recargan al río Zulia. Entonces esto nos va dando orientaciones sobre si hemos de atacar el problema con medidas de adaptación y mitigación, hacia qué municipios. Todos los municipios obviamente están afectados por cambio climático, solo que unos más que otros, por lo menos es lo que sugieren los datos. Ahora, cambiando un poquito el tema, pasando de ya revisar esas ideas de temperatura y precipitación en el departamento, un concepto importante que maneja el IDEAM y quisimos incluirlo en el estudio para el departamento es el concepto de sequía meteorológica. Hay varios tipos de sequía, en primer lugar. Entonces, no todas las sequías son iguales desde el punto de vista técnico y de definición. Entonces, la gente habla a veces de sequía en términos general, pero volvemos al tema que se discutió en otro momento sobre lo que es percepción y medición. Un tema es que el común de las personas hable de sequía y otra es el punto de vista técnico. Entonces, técnicamente pueden haber sequías meteorológicas, agrícolas, estacional, contingente, hidrológica, socioeconómica, etc. Hay muchos tipos de sequía. Por ejemplo, la sequía meteorológica normalmente se define cuando se tiene un periodo de lluvias muy inferiores a las normales para un periodo determinado, en una zona determinada, lógicamente. La sequía agrícola se refiere a que hay una deficiencia de agua en la capa agrícola del suelo. Puede ser que deje llover, pero si hay una recarga subterránea de agua suficiente para que la vegetación, los cultivos agrícolas no se sientan afectados, aunque deje llover no habría sequía agrícola, para citar un ejemplo. El indicador de sequía se usa más el índice de precipitación estándar. Es uno de los más utilizados. OMM significa la Organización Meteorológica Mundial, y es un indicador de sequía muy importante. En la siguiente diapositiva ilustro de qué se trata. Ese indicador que se utiliza es el SPI, por las siglas en inglés de Standardized Precipitation Index, o el índice de precipitación estándar, más bien en español, que básicamente lo que hace es un tanto complejo, pero toma las series de datos de lluvia, les aplica una transformación que se llama la transformación logarítmica de Pearson y trata de volver los datos a una distribución normal, que es lo que se ilustra en esta figura. En el eje horizontal tenemos el valor del índice SPI con valores por debajo de 0 negativos y por arriba de 0 positivos, 1, 2, 3. Y en el eje vertical vemos la probabilidad.
Entonces, en una zona, cuando se calcula este índice de SPI, digamos toma valores entre -1 y +1, es decir, -1 y +1 desviación estándar de la serie transformada, se entiende que es una condición neutral. Ni está lloviendo mucho, ni está dejando de llover. A medida que los números se hacen o más negativos o más positivos, pasamos, por ejemplo, en los más positivos a condiciones húmedas, que es wet, moderadamente húmedas o extremadamente húmedas, para valores del SPI mayores que 2. Si estamos hablando de sequía, nos preocupa entonces o nos concentramos en los valores donde el parámetro SPI es muy negativo, por debajo de -1, donde se vuelve seco, que la palabra en inglés es dry, moderadamente seco o extremadamente seco. El estudio que vamos a mostrar acá se fundamenta en un documento del IDEAM muy pertinente, la actualización de las estadísticas de la sequía en Colombia, desarrollado por Juan Antonio Gómez y Marta Cecilia Cadena, que corresponde a una nota técnica del IDEAM que salió ahorita en el 2018, muy reciente. En ese estudio, por ejemplo, estas fueron las estaciones que ellos utilizaron para todo Colombia. Miren, analice usted el número de estaciones que hay en Norte de Santander versus el número de estaciones que hay en otros departamentos, ¿sí? Y eso lo comienza a hacerlo reflexionar aún. Ellos aplicaron esta metodología de calcular ese índice SPI y nosotros retomamos los resultados de ellos, que están actualizados al 2017. Luego no había necesidad de repetir lo mismo que otros profesionales ya hicieron y publicaron, y basados en esa información, por ejemplo, lograron mapificar cosas como estas. En este mapa se muestra los colores corresponden al índice SPI, recuerden, el índice de precipitación estándar, para todo Colombia, para el primer semestre del 2016. Los colores azul oscuro y morado son valores muy altos positivos, es decir, zonas donde llovió mucho más de lo normal. Los valores amarillo y rojizo indican colores donde llovió mucho menos de lo normal. Entonces fíjese nuestro departamento, fíjese que hay zonas de Colombia donde llovió mucho más de lo normal, lo que está en azul oscuro, azul intenso, pero la gran parte del país llovió mucho menos de lo normal. Mire Norte de Santander, compárelo con otras zonas de otros departamentos. Pues tuvimos unas zonas de sequía en zonas bastante importantes, y unas zonas que sí y otras que no. El fenómeno es heterogéneo en el espacio, difícil de analizar. Entonces no podemos decir que hubo una sequía en todo Norte de Santander, digamos en gran parte de Norte de Santander, pero es cuantificable y medible. En este caso, esta es otra forma de presentar la información. Aquí lo que tenemos es el periodo de retorno para el índice de precipitación estándar calculado en el periodo de 6 meses. Si miran la leyenda, aparecen los valores 4, 5, 6, 7, 9, que son los valores del periodo de retorno en años. ¿Esto qué nos significa? Mire el color que le toca a Norte de Santander. Vean las dos regiones. Hay una zona en rojo, hay una zona en verde. El rojo quiere decir es más probable que nos golpeen sequías con mayor frecuencia, porque el periodo de retorno es más pequeño, 4 años. Que las zonas de Colombia que están en color verde o azul claro, es menos probable, o las sequías pareciera que van a ocurrir de forma menos frecuente, porque tienen un periodo de retorno más alto, de 7 y 9 años respectivamente. Entonces fíjense que nuestro departamento tiene dos zonas. La parte sur del departamento, que tiene un comportamiento meteorológico un tanto diferente, más similar a lo que sucede en los llanos hacia Arauca, está del orden de 7 años, menores frecuencias en las sequías, pero la gran parte de nuestro departamento sí está en color rojo, con mayor probabilidad de aumento de la frecuencia de las sequías. Combinando esta información y otras informaciones, pudimos generar este mapa de sequía, de amenaza por sequía. Entonces comenzamos a introducir el concepto de amenaza, entendiendo por amenaza una condición natural que potencialmente puede afectar o no alguna actividad, el ecosistema, actividades económicas del ser humano, etcétera, etcétera. La naturaleza está impactando. En rojo aparecen las zonas donde la amenaza es alta, se consideró como alta. En naranja medio y en verde las zonas de baja, pero siempre habrá una amenaza de sequía. Ahora,
en zonas donde llueve más, de pronto la sequía tal vez no sea tan notoria, tal vez no. Esto no habla de la magnitud de la sequía, más de la frecuencia con la que puede ocurrir en este caso. Entonces, este mapa fue uno de los insumos para el equipo que trabajó la temática de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, que como ya se mencionó es el siguiente módulo en este curso taller. Entonces, finalizo esta presentación con algunas reflexiones para que todos nos hagamos. Y la idea la motivo con estas preguntas. En su municipio o cuenca, ¿cree usted que existen suficientes estaciones meteorológicas para cuantificar técnicamente el cambio climático en cuanto a mediciones de temperatura y de precipitación? ¿Y qué tanto lo afectaría un aumento en la frecuencia e intensidad de las sequías a usted, ¿no? O en su actividad económica, o en la actividad económica de las personas que viven en su población, en su municipio, en su cuenca, ¿cierto? Finalmente, ¿es posible hacer algo? ¿O no hay nada que podamos hacer? Existen actividades de adaptación y mitigación, y no me adelanto más pues porque este es el tema fundamental del taller, que en otras unidades se va a discutir con mayor profundidad. Pero sí es bueno que desde ya usted como participante de este taller reflexione sobre estas ideas para poder sacar un mejor provecho de las siguientes unidades, que lo invito a que consulte con la mayor atención.